La cuenca hidrográfica Desaguadero Salado Chadileibú Curacó se extiende sobre 300.000 kilómetros cuadrados. Es la más extensa dentro de la Argentina y comprende parte de las provincias de Catamarca, La Rioja, San Juan, Mendoza, San Luis y La Pampa. Estos ríos son todos de régimen nival. El río llegó a tener, al entrar en La Pampa, un importante caudal promedio, según estadísticas hidrológicas registradas en las estaciones de aforo de Paso del Loro y Ruta 10, que constan en la base de datos oficial de la provincia de La Pampa. Desde que comenzaron los aprovechamientos en las provincias de Mendoza y San Juan sobre los principales afluentes del desaguadero Salado Chadileibú, las aguas del río llegan a La Pampa esporádicamente y con muy poco caudal. Esto se evidencia en forma más marcada a partir del año 2010. El río actualmente aporta caudales insignificantes, con agua extremadamente salada, cuyas determinaciones en laboratorio arrojan valores de salinidad que hacen imposible que pueda ser consumida, ni siquiera como agua de bebida para el ganado. En el Congreso Pampeano del Agua, realizado en el año 2019, se recomendó realizar un estudio que pueda cuantificar el impacto ambiental sufrido en la cuenca del desaguadero Salado Chadileibú Curacó en la región de La Pampa. A su vez, se recomendó que este estudio tenga como objetivos planificar distintos escenarios posibles, de modo de que la cuenca se pueda gestionar como tal. El gobierno de la provincia de La Pampa y la Universidad Nacional de La Pampa firmaron ese año un convenio y, pandemia mediante, en octubre del 2022 el estudio finalizó. El trabajo fue muy arduo, muy interesante. Como se imaginan, trabajamos 3 años en esta temática. Lo que hicimos básicamente fue una descripción de la situación actual de la cuenca hidrográfica del río Desaguadero, que es la cuenca hidrográfica de mayor superficie del país, pero a su vez es una de las más desconocidas. Hay prácticamente, yo diría, 2 o 3 estudios, uno los puede contar con los dedos de la mano, que analice la cuenca en su conjunto. Este es uno de ellos, y tal vez diría, puede sonar un poco presuntuoso, digamos, pero diría que es uno de los de mayor profundidad en términos de evaluar cuáles son las implicancias ambientales de que haya desaparecido la escorrentía fluvial del río, particularmente en la porción pampeana de la cuenca. Del estudio para determinar el impacto ambiental sufrido en la cuenca participaron 26 personas, entre estudiantes, investigadores y docentes de todas las facultades de la Universidad Nacional de La Pampa. Fueron coordinados por el doctor Pablo Dornes y el economista ambiental José Gobi. La cuenca del río Desaguadero Salado Chadileibú Curacó es una subcuenca de lo que se llama el Sistema del Colorado. ¿Esto qué es, digamos? Esto es, la cuenca se inicia entre el límite entre Catamarca y La Rioja. Tenemos en secuencia, digamos, los ríos Vinchina y Bermejo, el San Juan, el Mendoza, el Tunuyán, el Diamante y el Atuel, que todos drenan como afluentes al río Desaguadero, que se inicia en lo que se llama las lagunas del Guanacache, que es un área, es una zona de bañados que lamentablemente hoy está prácticamente seca, en la conjunción entre las provincias de San Luis, Mendoza y San Juan.
A partir de ahí el río Desaguadero, que recibe las aguas de estos afluentes por su margen derecha, discurre a lo largo de una falla tectónica, una formación geológica, entre los Andes y las sierras orientales, hasta que entra al territorio de la provincia de La Pampa. De ahí ya discurre en una zona que la podríamos definir como más plana, más zona de bañados, pensemos los bañados del Atuel, pero fundamentalmente después los bañados de las lagunas de Puelches, es todo parte del sistema, y sale por el río Curacó, que es como si fuese un cañito, porque de nuevo vuelve a ser una formación estructural, y desagua en el Colorado y posteriormente en el río Colorado. Los estudios que se realizaron apuntaban a poder determinar cuáles fueron las situaciones que llevaron a que el río deje de correr de manera natural por esta cuenca y que en consecuencia se genere un grave daño ambiental en todo el patrimonio ambiental de la provincia de La Pampa. Los daños ambientales fueron estudiados de manera sistémica, es decir, fueron estudiados geológicamente, geomorfológicamente, hidrológicamente y a nivel de flora y fauna. Según consta en los registros históricos, el paisaje que hoy podemos ver de esta parte de nuestra provincia nada tiene que ver con lo que era el ecosistema en el año 1880. O sea, hacia 1880 lo que nosotros teníamos es que este sistema funcionaba, en el cual teóricamente una gota de lluvia que caía, por ejemplo, en Catamarca, en la parte de la cuenca del río Vinchina-Bermejo, transcurría y teóricamente desaguaba en el Atlántico. Esta situación se empieza a romper a partir de, como decía anteriormente, la construcción de represas en los ríos afluentes, particularmente en el San Juan, en el Mendoza, en el Tunuyán, en el Diamante y el Atuel. Pero lo que podemos decir es que a partir de 1880 es sistemático el planteo de la construcción de represas para la utilización del agua en estos ríos afluentes, bajo un concepto de desarrollo de oasis. O sea, yo uso el agua para vencer el desierto y desarrollo el oasis de riego y no tengo en cuenta cuáles son las repercusiones que hay aguas abajo. Entonces tenemos esta situación en la cual a partir de 1880 se dan estas intervenciones, eso se exacerba con el desarrollo del concepto de oasis, de riego, o sea, del uso consultivo total del agua para el desarrollo de los oasis de riego, lo que determina que el desaguadero pierda la entrada de agua de estos ríos afluentes. Consecuentemente, hoy en día lo podemos considerar como si fuese un río desde el punto de vista hidrológico muerto. Esta pérdida de conectividad hidrológica también rompe lo que constituía el desaguadero como un corredor biológico. Todos sabemos que para que exista vida tiene que haber agua. En un efecto como de cascada, o sea, desaparece el agua del río. Consecuentemente eso trae una serie de procesos geológicos y, por ejemplo, alteración de los canales, embancamiento y alteración, por ejemplo, de la forma en la cual discurría el río, un proceso continuo y constante de salinización de los suelos y de las aguas subterráneas, que esto obviamente lo que hace es una modificación de las condiciones de hábitat que impacta tanto en la flora como en la fauna. Esta conectividad hidrológica se rompe, esta situación de conectividad biológica, de funcionar como un corredor biológico, también se rompe, y esto tiene impactos obviamente sobre
las culturas que se desarrollaban en esa zona. O sea, en las lagunas de Guanacache, que yo les mencionaba anteriormente, tenía una comunidad, por ejemplo, de huarpes que se denominaban los laguneros, y lo que se decía era que hasta principios del siglo pasado, o sea, hasta los 1900, había como unas 100.000 personas en los alrededores. Bueno, hoy eso han tenido que mirar, se han tenido que ir. O sea, fíjense que es un proceso similar a lo que fue nuestra diáspora saladina en la década del 50 y 60, resultado del corte del atuel y la desaparición también de la escorrentía del desaguadero. Bueno, en este caso, digamos, cuando entra a la Pampa se llama Salado y después echa de Lubú Curacó, que generó, digamos, alteraciones tan profundas que se impactan los procesos productivos, los procesos económicos. Esto también tiene impacto en el proceso demográfico. La gente tiene que mirar, no hay oportunidades. La cultura que se ha desarrollado a lo largo del tiempo en relación al río se empieza a perder, porque los jóvenes se marchan, entonces esos conocimientos quedan con la gente mayor, pero esa gente mayor se muere, ya no hay forma de reproducción. O sea, todo lo que les estoy describiendo son los daños ambientales tomados en esa visión más holística que genera la desaparición del río. Lo que nosotros estamos viendo es que estas alteraciones, que se magnifican en el caso de la provincia de La Pampa, porque somos los que estamos abajo de todo, digamos, y somos de cierta manera el área de sacrificio de la cuenca, también se replican, como mencionaba anteriormente, por debajo de la última hora de regulación en las provincias aguas arriba. Si uno piensa en la cuenca en su conjunto, que el río que le da nombre a la cuenca hidrográfica de mayor superficie en el país está hidrológicamente muerto, esto lo podemos definir como que es un desastre ambiental de magnitudes considerables, ¿no? Que debería tener mucha más atención. La tiene por parte de La Pampa, su gobierno y la sociedad pampeana, pero no tanto por el resto de las provincias, cuando tendría que justamente estar mucho más en el tapete, porque no solamente es un perjuicio para La Pampa, sino también para el país en su conjunto, ¿no? Toda la cuenca del desaguadero Salado Chailebú tiene un controlador regional que responde a las oscilaciones climáticas que se dan en el Pacífico, más conocidos como los fenómenos de la Niña y el Niño. Cuando estamos atravesando un fenómeno de El Niño, hay agua para todos, para cada una de las provincias en la cual se desarrolla la cuenca. Pero cuando estamos atravesando un fenómeno Niña, no hay agua para nadie. Algo que se puede observar durante el fenómeno Niño es que cuando el agua vuelve a correr, el ecosistema tiene memoria y comienza a aparecer vegetación prístina y fauna asociada. ¿Esto qué implica? Esto implica que si nosotros nos damos una cuestión de gestión integrada de la cuenca, podemos empezar a revertir estos daños. Porque si uno tiene en cuenta que el origen de los daños es por la gestión antrópica, fundamentalmente, digamos, la toma de decisiones unilaterales no cogestionadas, sino, bueno, trato de priorizar mis intereses, en este caso el desarrollo de mi oasis de riego, y bueno, los que están abajo que se las arreglen. Pero si tuviésemos un acuerdo en términos de la constitución de un comité de cuenca, por ejemplo, esto lo podríamos revertir. Y aquí viene la segunda parte del estudio, que es la generación de los escenarios de caudales ambientales. ¿Qué es esto, digamos? Hasta hace unos años atrás, unos 10 años atrás más o menos, el concepto que había en manejo de cuenca era tratar de buscar lo que nosotros hemos definido como el número mágico, ¿no? ¿Cuál es el caudal que yo tengo que tener para que esto funcione? Para recuperar esa cuestión, que no está mal el concepto, digamos, pero es relativamente incompleto.
¿Por qué, digamos? Porque yo mencioné previamente que estos eran ríos de régimen nival. ¿Qué significa? Que esto tiene un ciclo a lo largo del año, ¿eh? O sea, la nieve se precipita en el invierno, se acumula, viene la primavera, casi al final de la primavera las temperaturas se elevan, esa nieve se empieza a derretir, empieza a aumentar el caudal de los ríos afluentes que fluyen hacia el desaguadero, tienen un pico en diciembre-enero y posteriormente ese caudal empieza a disminuir y tenemos el estiaje de invierno, que es caudal mínimo. Todo el sistema, desde el punto de vista ecológico, ha evolucionado a lo largo de miles y miles de años para responder a este ciclo, a esas variantes. Entonces, lo que a nivel mundial hoy en día se está manejando en términos fundamentalmente de gestión de cuenca hídrica, no es un caudal estable y continuo todo el año, sino que lo que se busca justamente es empezar a hacer la mímica de la dinámica del sistema, porque eso mantiene la salud del sistema, que de última es lo que queremos. El estudio, para poder determinar el impacto ambiental sufrido en la cuenca del desaguadero salado Chadilebú, se realizó a través de una reconstrucción histórica donde se analizaron diferentes escalas espaciales y temporales. A su vez, se plantearon diferentes escenarios posibles con distintos caudales ambientales para que el ecosistema pueda recuperarse. Nosotros desarrollamos una serie de caudales, de escenarios de caudales ambientales que justamente están basados en lo que se ha observado del comportamiento del río. Por ejemplo, son 5 escenarios. Hay un escenario inicial, que es el escenario actual, o sea, nada. Un escenario asociado con el fallo de la Corte Suprema de Justicia de 3,2 metros cúbicos por segundo, que lo que nos dimos cuenta es que no te mueve demasiado el amperímetro, prácticamente nada. Es importante tener 3,2 metros cúbicos por segundo, es mejor que nada, digamos, pero necesitamos más, o sea, el sistema necesita más. Un escenario de activación parcial, en que se tiene algo de entrada de agua del desaguadero y algo del atuel, de tal manera que los bañados del atuel están parcialmente activos y hay algo de agua en los bañados de Puelches. Un cuarto escenario que sería de activación total, que sí hace la mímica de cómo funcionaba el sistema, con entrada de agua por el desaguadero, del atuel, los bañados del atuel y los de Puelches activos, y salida por pulsos de agua de los bañados de Puelches a través del Curacó al Colorado, que era más o menos como funcionaba el sistema. Y después un escenario de inundación, que es cuando tenés al niño y viene un montón de agua y está todo con agua, digamos, y desagua en el río Colorado. Lo que tenemos que pensar es que hay aporte de agua de los ríos afluentes, entonces todos estos ríos podrían aportar un porcentaje, por ejemplo, no más del 10%, de tal manera que en la sumatoria el desaguadero podría llegar a 15-20 metros cúbicos por segundo, el atuel podría llegar a 9-10, y de esta manera tenés activación de todo el sistema. Y habría que regularlo, por eso decía, no es un único número estático, digamos, ¿no? Hay que... Exacto. Y esto tal vez, o sea, no es que vos lo lograrías de un día para el otro, o sea, lo que hay que ver es ir de a poco, de cómo vos vas acostumbrando el sistema para que funcione de esa manera. Pero la cuestión crítica aquí es la conformación de un comité de cuenca para que nos pongamos de acuerdo todas las provincias condóminas del recurso hídrico para favorecer a la sociedad argentina en su conjunto, digamos, ¿no? O sea,
no vale ni el planteo que muchas veces algunos, no digo colegas, pero sí algunos amigos me dicen, lo que tendríamos que hacer es ir y volar todas las represas sobre el San Juan, los Negüines. No, o sea, eso también es una locura, digamos, no se busca eso, digamos, ¿no? Ni tampoco buscamos ni queremos la situación actual. Lo que tenemos que llegar es a una gestión inteligente, consensuada, entre las provincias condóminas para mantener la salud del sistema, porque lo problemático aquí, digamos, es que frente a escenarios de cambio climático y demás, todos estos problemas se van a seguir exacerbando. Entonces tenemos que ser inteligentes en conjunto. Acá no es que me salvo yo y el resto no me importa, no. Esto es la sociedad argentina demanda esta cuestión. Fundamentalmente los tomadores de decisión de las provincias condóminas, además de La Pampa, se deben ese deber para el país en su conjunto. Ese es. Y esto es factible hacerlo. Eso te iba a preguntar. Sí. Bueno, en el Colorado se logró, sí. pero... Es una decisión política. Es una decisión política. Esto es, o solamente pienso en mi interés, o estoy pensando en el interés de la sociedad argentina en su conjunto, en recomponer una de las cuencas hidrográficas, bueno, la más relevante en términos de Argentina, pero es relevante a nivel mundial, y eso se puede hacer sin necesidad de resignar derechos y desarrollos que ya se tienen en otras provincias que hacen uso del agua. Lo que pasa es que si uno piensa, Mendoza, ¿cuál es la eficiencia de riego? Alrededor de un 30%. ¿Esto qué significa? Cada 100 litros de agua que yo uso, de riego para manto, 70 los estoy perdiendo. O sea, se podrían hacer inversiones para mejorar la eficiencia de riego de tal manera que permitiera tener agua para recomponer el sistema del lado pampeano. Y eso también sería una ganancia para todos, digamos, ¿no? Hay que sentarse a conversar con mente abierta, teniendo objetivos que sean más superadores del interés inmediato. Obviamente, yo tampoco soy tan naif para pensar que acá no hay intereses comerciales fuertes, o sea, esto es obvio, digamos, ¿no? Pero bueno, hablando se entiende la gente, ¿no? Para poder determinar cuáles habían sido las causas del corte en la escorrentía fluvial de la cuenca del desaguadero Salado Chailebú en la provincia de La Pampa, se analizaron diferentes datos estadísticos históricos, como por ejemplo gráficos hidroquímicos, series de caudales históricos, imágenes satelitales. De esta manera se pudo comprobar que las principales causas del corte en la escorrentía tenían que ver con la irrigación, el uso doméstico, el uso para energía, aguas arriba. Los resultados de este estudio indican que el corte en la escorrentía fluvial de la cuenca del desaguadero Salado Chailebú-Curacó en la provincia de La Pampa trajo aparejado graves perjuicios ambientales, sociales y económicos, particularmente a todo el sistema de la laguna de Puelches, que se vio drásticamente afectada. A su vez, se propusieron distintos escenarios ambientales con diferentes opciones de caudales ambientales para poder realizar una gestión conjunta en la cuenca y a su vez para tener como objetivo la recomposición del ecosistema en la parte de la provincia de La Pampa. Recuerden que nos podemos encontrar la semana que viene y nos pueden seguir en nuestras redes sociales.